Muchas personas me escribís en los comentarios diciendo que vuestro gato maulla mucho por la noche, que no os deja dormir y que os dé una serie de consejos para qué hacer de manera que el gato no maulle tanto y no moleste ni a vosotros ni al resto del vecindario. Pues es de esto de lo que va a ir el vídeo, de daros las explicaciones principales por las cuales un gato maulla por la noche y para cada una de ellas lo que debéis hacer. ¿Cómo podéis corregir este problema? ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Una de las principales causas por las cuales un gato maulla por la noche es que se sienta inseguro. Esto se da sobre todo en gatitos muy jóvenes o en gatos adoptados. Piensa que si es un gato recién llegado a casa, al gato le cuesta mucho adaptarse. Aquí básicamente lo que vas a tener es que tener mucha paciencia y poco a poco, jugando con él, ganándote su confianza, que el gato pues reconozca toda la casa y a ti misma como parte fundamental de su entorno vital, es decir, como parte de su clan. Otra causa muy común por la cual un gato maulla por la noche es porque tiene hambre o tiene sed. En estas situaciones yo siempre digo lo mismo, no cuesta mucho mantener al gato bien hidratado poniendo una fuente de estas que hace correr agua. Esto llama mucho la atención del gato, va a beber, mientras bebe se distrae, se siente mejor y demás. Y lo mismo con la comida. Se trataría de que le pusieras un dispensador automático. Un dispensador automático que le dé con la patita o con el hocico y que caiga pues un poquito de alimento. Otra causa muy lógica y muy común por la cual un gato maulla por la noche es porque tenga algún tipo de malestar físico, ya sea porque tenga alguna enfermedad, esto es algo que tendrás que verificar, o bien porque tenga frío. Esto es muy común sobre todo en los gatos que no tienen pelaje. En estos gatos, por ejemplo, los gatos egipcios, sin pelaje, en estos gatos pues la verdad es que es muy común que maullen desconsoladamente por la noche, básicamente porque tienen frío. Otra causa muy común y que se nos pasa por alto es que el arenero esté sucio. Si tú te vas a dormir y el arenero está sucio, piensa que el gato es para esto muy mirado y que por la noche, para él la noche es como parte del día. El gato no diferencia entre noche y día, él no sabe que por la noche tiene que dormir, de hecho está mucho más activo por la noche de forma natural. Por lo tanto, si va al arenero a hacer sus necesidades y lo encuentra sucio, le estresa y empieza a maullar. Otra causa por la cual puede estar maullando por la noche es algún tipo de malestar emocional. Estrés, ansiedad, miedos. Esto debes identificar la causa que le ha podido provocar este miedo. Y pues cuando una vez identificado no la reproduzcas y es fundamental que si por ejemplo tiene un miedo a una determinada circunstancia, que haya venido alguien nuevo a casa, que hayan habido visitas ese día o lo que sea, antes de irte a dormir pasa mucho tiempo, una media hora, 3/4, con él jugando, interaccionando. Y por último, y quizás la más frecuente, es porque el gato se encuentre aburrido, porque necesita una mayor estimulación. Piensa que el gato es un animal crepuscular, es un animal que tiene su máximo de actividad física en esas horas de principio de la noche. ¿Por qué? Porque es el momento donde antiguamente salía a cazar. Y notarás que está más activo porque se pone a maullar en la puerta de tu habitación, quiere entrar, que le prestes atención, etc. Aquí es un poco lo mismo. Primero que lo canses antes de irse a dormir, jugando con él, que le dejes algún juguete interactivo, que tenga rascadores y, a ser posible, muy importante, dejarlo en una habitación con un buen ventanal que pueda ver el exterior, aunque sea de noche. El gato que pueda subir a un sitio donde pueda ver el exterior. Esto verás que le tranquiliza muchísimo. Pues nada más, espero que estos consejos hayan sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.